Les vengo a platicar un poquito del mercado, temas un poquito macroeconómicos de cómo se está moviendo el sistema ahorita en México en el sector restaurantero y cómo está impactando, pues no solo al bolsillo de cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de que vamos al súper y vemos un incremento en precios y todo, porque esto obviamente, me podrá decir por ahí Saja, al final repercute también en los bolsillos de los restauranteros al tener materias primas mucho más elevadas en precio, ¿no? También tenemos un tema aquí de generación y retención de usuarios, que muchas veces pues, los restauranteros no ponen tanta atención en eso, como que solamente se fijan pues mucho en el producto, que es lo que deben de hacer, y al final le dejan la otra parte a las plataformas o a el canal que está llevando los productos al comensal. Pero hay un tema ahí muy fuerte con los usuarios, que justamente yo estando en Rappi me di cuenta de eso, y es lo más importante, ¿no? Y también una parte de volumen de órdenes, de cómo juegan los números en temas de volumen, economías de escala y cómo puede ser mucho más redituable el tema de tus márgenes. Entonces, bueno, lo primero que les estaba platicando, pues el tema del mercado, sabemos que después de la pandemia, bueno, todavía seguimos saliendo de eso, hemos aumentado bastante pues el porcentaje de inflación anual que estamos acumulando cada mes. Entonces, como les decía, eso nos está pegando mucho a todos y eso, pues normalmente el restaurante lo traduce o lo traslada al precio final hacia el consumidor, ¿no? Y eso te va a pegar también en la retención de usuarios y en usuarios que antes eran fieles a la marca, pues a lo mejor por un overcosting, pues van a dejar de ser en algunas situaciones, ¿no? Entonces estamos, de hecho los pronósticos siempre sirven para romperse, siempre lo he dicho, entonces de hecho estamos más arriba de los pronósticos que teníamos de inflación, ya casi en un 8%, y pues como les decía, eso al final hay que traducirlo o trasladarlo, o si no, pues vamos a tener que bajar los márgenes y vender a mayor volumen, ¿no? También tenemos unos datos ahí interesantes de la Canirac, de la Cámara de Restaurantes, la industria alimentaria, que pues representa esta industria el 12% de los negocios a nivel país. Y aparte, pues es bastante importante ese dato porque vemos que justamente en el próximo slide vamos a ver cómo se cayó el tema del PIB de la industria restaurantera, pero estamos casi en un 30%, que fue cuando empezó la pandemia en 2020, ¿no? Aquí justamente pues, lo van a poder ver en esta gráfica, ¿no? Vemos cómo se comportaba de una manera pues bastante típica el PIB nacional y de repente se cae. El naranja es el PIB de la industria restaurantera y si se fijan pues es muchísimo más agresivo porque hay ciertos componentes dentro de cada sector que dependen mucho más de ciertas caídas, por ejemplo, en el precio de las materias primas, ¿no? Entonces eso afecta de manera directa a este tipo de industrias. De hecho, los economistas dividen la economía, la medición que hacen en tres partes, es 30% cada una, 33%, y hay una tercera parte que está ya recuperándose, ya se recuperó de hecho después del tema de la pandemia. Otra tercera parte está justamente trabada en ese hoyo, y el último tercio es justamente donde pertenece la industria restaurantera, que todavía no llega pues, cerca de los niveles en los que estaba antes de la pandemia, ¿no? De hecho, está pronosticado que falten un par de años todavía para que llegue a niveles que estaba en 2019. Aquí hay una frase que nos gustó de Eduardo Casís, que es parte de la Canirac. Aunque el sector restaurantero ya está empezando a recuperar su actividad económica, la gran desventaja que ahora tienen es que los restaurantes ya no cuentan con la misma capacidad de servicio y respuesta que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad, tienen que volver a estructurar todo lo que les platicó Rodrigo sobre nuevas metodologías, nuevas tecnologías y todo lo están adoptando para poder darle la vuelta y a lo mejor también están tratando de eficientar una parte de costos y gastos, a lo mejor tener menos personal y volver mucho más eficiente esta parte operativa. Bueno, del sector, pues sabemos que es uno de los sectores pilares, representa el 1% de la economía en México, que a lo mejor no suena mucho, pero ya cuando lo ves en miles de millones de pesos, pues es bastante dinero. 2 millones de personas pertenecen al sector como empleadas y en nuestro país tenemos más de 641,000 restaurantes. De hecho, ahí viene un dato al final que, bueno, de hecho, hay una parte muy importante de los negocios que son micronegocios, y ahí vienen, ¿no? 96 de cada 100 restaurantes en México, o bueno, negocios de comida, son micro. Pero eso suena muchísimo, pero cuando lo traducen a un tema monetario, lo pueden ver al final, es casi la mitad de lo que se produce, ¿no? Entonces esos 4 restaurantes adicionales pues están generando
los 46 pesos restantes por cada 100 pesos que se generan dentro de la industria. Bueno, para terminar esa parte, me gustaría empezar a platicar de la generación y retención de usuarios, que les decía que es bastante importante porque el problema no es cuando un restaurante genera una mala experiencia a través de un pedido al comensal. El verdadero problema es cuando se pierde no solo esa orden, sino ese comensal, ¿no? Entonces, si tú tienes cierto número de usuarios fieles a tu marca, es muy fácil que se vayan de esa marca y empiecen a comprar en otras por una mala experiencia. Entonces, ahí es donde se debe enfocar el restaurantero, en el tema de generar nuevos usuarios, que eso, new users, se hace a través de promociones y descuentos, como lo hacen las aplicaciones también con temas de coinversión, que tu restaurantero pone 100 pesos para un 2x1, yo pongo otros 100 pesos y vamos a levantar la marca y vamos a jalar usuarios nuevos. Entonces ese es como un gancho para toda la gente que pues, se dedica también a temas más cuponeros, que está buscando diferentes promociones en aplicaciones y por eso también cambia de aplicaciones, encuentra una buena promoción en alguna marca, compra y luego viene el tema de nuevos productos y cambios de menú para usuarios reactivados. También se llegan a perder por malas experiencias o por temas de métricas operativas que al final el comensal no ve, pero a lo mejor que se tardaron mucho en llevarle la comida. Se pierden esos usuarios y hay que reactivarlos a través de cambios, ¿no? Cambios en el menú, a lo mejor puedes poner nuevas fotos, nuevos productos que te enganchen, porque esos usuarios que solías tener van a seguirse metiendo a ver qué hay todavía, ¿no? Y los usuarios retenidos, que es la parte más complicada, que se vuelvan fieles a la marca, pues eso nada más se genera a través de una experiencia positiva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en temas de tiempo, sobre todo si la calidad de la comida depende del tiempo. Nosotros ayudamos mucho en eso, ahorita voy a esa parte, pero nosotros justamente nos encargamos de todos esos KPIs operativos de los que se encargan también las plataformas. Por ejemplo, si firmas una exclusiva, te ponen como covenants muy, muy ajustados para que cumplas ciertos KPIs operativos y entonces generar una buena experiencia al cliente y retener tus usuarios. Y luego, no sé si haya gente que tenga restaurantes aquí, creo que sí, pero no sé si me pudieran dar algún dato que consideren más o menos de cuál es el número de pedidos en porcentaje del total que tienen a través de delivery que tienen un error en el pedido. O alguien de delivery que sabe más o menos los promedios. Sí, más o menos, entre el 2 hasta el 3% de repente vemos números, entonces esas órdenes se están perdiendo, ¿no? Son órdenes que, como les decía, no solamente se pierde la orden, sino se pierde el comensal y esos son órdenes a futuro. Luego también tenemos un tema muy importante de cancellation rate, un porcentaje promedio, Ro. Sí, sí, van más o menos de la mano, entonces van también entre el 2-3% y pues ahí ya estás perdiendo un 5% del total de tu inyección de órdenes, ¿no? Y luego tenemos un tema que es un dolor de cabeza, sobre todo para marcas corporativas, porque muchas tienen franquicias, entonces tienen que estar jalando orejas a cada uno de sus clientes, a cada uno de sus gerentes para ver si están conectados, revisar que todas las tablets están funcionando bien. A mí me pasó mucho que íbamos a una red muy grande de restaurantes y de repente llegábamos a alguno y ni siquiera tenían la tablet en la caja, estaba guardada por ahí. Entonces todos esos temas te generan una baja conectividad y se ve directamente reflejado en los ingresos del restaurante, ¿no? Una conectividad promedio es del 90% y ese 10% pues impacta directamente, ¿no? Entonces del lado derecho van a ver justamente los números ya plasmados con un ticket promedio, bastante promedio de la industria, de 200 pesos por cada uno de los pedidos, que con 490 pedidos que ya estás perdiendo de defect rate, que es el 2%, entonces eso ya significa que estás perdiendo 90,000 pesos. Esto es mensual, ¿no? Luego de cancelaciones, también si lo pones monetariamente, pues estás perdiendo alrededor de 620 pedidos. Nosotros, para no hacerlo como tan estricto y tan así como reglita, le pusimos el 80% más realista y que estarías perdiendo alrededor de 100,000 pesos, 99,000 pesos. Y el tema, pues crucial, ¿no? El tema de la conectividad, que es de verdad es un dolor de cabeza y lo pueden ver, mientras más crezca el restaurante o cadena, más difícil es tener buenos niveles, pero ahí pues en total estarían perdiendo alrededor de 699,000 pesos al mes por este tipo de métricas que no ponen mucha atención, ¿no? Entonces, justamente estos datos son de restaurantes que trabajan con nosotros, un promedio,
pero por ejemplo pueden ver que de órdenes exitosas tuvieron casi 26,000 y de todas esas órdenes que fueron entrando, inyectándose en Deliverect, nada más fallaron 29%. Entonces, si comparas el 2% contra un 0.1%, pues eso es un margen de 1.9% que estás teniendo, ¿no? Y aparte de órdenes canceladas, pues estás alrededor del 0.65%, entonces también hay un margen ahí del 2.4% bastante importante. Entonces, esa es la manera en la que trabajamos. Muchos restauranteros se quejan de las comisiones que llevan las plataformas, pero pues es obvio, son estructuras muy grandes y tecnológicas que necesitan mantenimiento. Y nosotros servimos justamente para eso, para darle la vuelta a estos temas y que pueda verse en un ROI, en un ROI favorable, ¿no? Justamente esto es de lo que les platico. Las entregas las hacemos mucho más rápidas que lo que hacía normalmente un restaurante antes de trabajar con nosotros. Lo he hecho yo pidiendo a restaurantes del mismo sector, con misma distancia hacia mi casa, y sí cambia muchísimo el tiempo, ¿no? Entre que se inyecta la orden, se toma en automático y llega hasta la casa, cambia bastante los tiempos de entrega, y como les digo, eso va de la mano con la calidad del producto, entonces lo considero crucial. También hay una reducción de error humano del 100% porque no tienes que teclear absolutamente nada, entonces todo va integrado directamente a tu punto de venta. También a la gente, de repente tú te metes a un restaurante y hay una salita, una oficinita donde hay una persona como loca tomando pedidos con 3 tablets, teléfono, la página internet, etcétera, y los tiene que ir tecleando a su punto de venta. Eso también es una pérdida de capital humano, por así decirlo, para el restaurante, porque esa persona podría ser mucho más productiva en otra parte. Entonces se ve claramente que reducen los costos de los empleados. Y al final, todo esto que les estamos hablando, Rodrigo, Juan Carlos y yo, pues lo que buscamos es darle un ingreso mayor al restaurantero, un margen mayor, y por eso es que estamos trabajando y haciendo esto, ¿no? Y aquí nada más hay una frase de Hooters que estamos hablando de 100% menos de errores de captura en nuestros pedidos, porque ya se integran directamente a nuestro sistema. Hooters, de hecho, trabaja directamente en exclusiva con Rappi y aún así nos contrató porque vio que pues, las métricas operativas cambian mucho y como les decía, hay ciertas condiciones que te pone cada una de las apps de delivery cuando trabajas en exclusiva con ellos, que si no los cumples hay una penalización. Entonces nos buscan también cuando hacen algún tipo de contrato en exclusiva, pues para cumplir con esas métricas.